Mi proyecto se llama Videomapping Interactivo y consiste en la proyección de un videomapping en la fachada, en este caso de Puerta Romeros. Soy Andrea Martín García, estudiante del grado de Diseño de Videojuegos de la Universidad de Burgos, y he hecho este proyecto en base a mi trabajo de final de grado. Un videomapping es una proyección que en este caso se hace a la fachada de un edificio. Consiste en un vídeo que se ha creado anteriormente y lo que hemos tratado de conseguir es que todo lo que se crea para el videomapping se pueda reutilizar después. Es por ello que hemos enlazado lo que es un videojuego con una proyección de videomapping. Lo que tiene este proyecto es que consigue que se pueda reutilizar un videojuego que ya se ha creado, un videojuego multijugador, y se pueda reutilizar de cara a una proyección, tanto para lo que es Burgos como cualquier otra ciudad. Todo lo que es el mecanismo de juego y demás estaría hecho, lo único sería, en el caso de querer hacerlo en otra ubicación, cambiar el vídeo y cambiar las preguntas, si se quisiera hacer con otra estética distinta. Como estudiante de videojuegos, cuando hice el ciclo formativo de grado superior, nuestro profesor nos dio la idea de poder crear un videomapping, pero al haber estado el COVID no pudimos llevarlo a cabo. Entonces, al acabar la carrera, me dieron la idea de poder llevar a cabo el videomapping, pero a la vez integrarlo con videojuegos. Antes de que empiece la proyección, el usuario se descarga la aplicación. Tan solo tiene que introducir el código que aparecerá en la proyección, que es el código que ha creado el máster del juego. Con esto entraría a la misma sala que el resto de jugadores que están viendo la proyección y cuando el máster quiera iniciar el juego, podrá iniciar la proyección. Entonces empezaría a proyectarse el videomapping y a la vez los jugadores irían viendo las preguntas en su teléfono. A la derecha del todo estaría lo que es el móvil del jugador y en el medio tenemos lo que es el máster. La proyección, al ser interactiva, va cambiando dependiendo de las respuestas que vayan marcando. Aparece la pregunta en el mapping, una vez se acaba el tiempo, el máster puede ver el número de jugadores que hay participando, en este caso son 2, ambos acertaron y apareció una animación de que han acertado. Para llevar a cabo este proyecto elegimos la Puerta Romeros de Burgos. Hicimos la fotogrametría. La fotogrametría es el proceso de llevar a cabo un modelo 3D a partir de lo que es este edificio. Con ello conseguimos crear efectos 3D para poder implementar en el videomapping, que añadimos tanto usando Blender como After Effects. Creamos lo que era el videomapping y toda la animación para implementarlo en el software de Unity y poder crear la interacción con el videojuego. Se eligió uno en formato quiz porque es un videojuego multijugador y con él podíamos conseguir un gran número de gente participando a la vez. Con esto conseguíamos que el videomapping fuera interactivo para todas las personas que fueran a verlo, no solo 1 o 2 personas, que es la media de jugadores que hay en un videojuego convencional. En Unity creamos 2 pantallas distintas, ya que el máster tiene un ordenador en el que va a ir viendo el número de jugadores que hay y participantes, y en otra pantalla distinta se ve la proyección. Este prototipo integra elementos de videomapping y a la vez de videojuegos, consiguiendo que sea un proyecto innovador y a la vez creativo.